vivimos 7 días en cautiverio, así totalmente a la intemperie, sin comer, sin agua. Fueron maltratos, fueron golpes, nos quemaban las piernas con un bat, los calentaban en lumbre que ellos tenían y nos ponían el bat caliente si nosotros nos movíamos en la noche. Lo que acabas de escuchar es el terrorífico testimonio de una mujer que vio al diablo a la cara y escapó para contarlo. En 2012, Perla y su familia fueron secuestrados por los Zetas, el cártel narco más sanguinario y salvaje de todo México. Durante 7 días fueron torturados y vieron con sus propios ojos cómo desmembraban y cocinaban a uno de los suyos. El relato de esta sobreviviente que difundió en sus redes sociales te congelará la sangre. Recuerdo el miedo que sentía cuando dormía en esas camionetas. Recuerdo el miedo y la impotencia que sentía cuando se deshacían de las demás personas que estaban ahí también conmigo. Pero eso no es todo. También conoceremos el calvario que atravesó una joven de 18 años que fue secuestrada junto a su bebé por parte de uno de los infames cárteles aztecas y la clase de horrores que presenció durante su cautiverio. Prepárate para una entrega oscura, no apta para estómagos sensibles. La primera historia de terror que analizaremos comenzó con un simple y ameno almuerzo familiar. El 22 de mayo de 2012, en la ciudad de Mante, México, Perla Moreno y otros 30 parientes se reunieron para comer, como tantas otras veces, en la casa de los abuelos, una propiedad de la familia ubicada en Tamaulipas. Un territorio conocido por la presencia de bandas narcos y la creciente violencia que se vivía en aquella época. La jornada comenzó tensa, ya que hacía 4 días un grupo armado había secuestrado a 7 amigos del clan y aún estaban juntando el dinero necesario para liberarlos. No se imaginaban que en pocas horas ellos se encontrarían en la misma posición. Ya habían servido arroz con mole cuando 4 camionetas llegaron a la casa. De los vehículos bajaron 4 hombres encapuchados vestidos con chalecos antibalas y fuertemente armados con pistolas, rifles y ametralladoras de grado militar. Se escucharon llantos, gritos y balazos. Algunos comensales trataron de huir, otros de ocultarse. Todo el mundo empezó a correr. Quien pudo se brincó bardas, se escondieron dentro de las casas. Yo ya veo que hay gente encapuchada y con armas jaloneando a mis primas, jaloneando a un tío que también se llevaron. El grupo armado logró capturar y subir a las camionetas a 7 miembros más de la familia: Bellanira, Enedina, Juan, Nayeli, Imelda, Angélica y Perla. Los delincuentes también capturaron a 2 sobrinos de Moreno, de 5 y 9 años, pero decidieron soltarlos y quedaron solos en la calle cuando todos los adultos huyeron. Unos vecinos recogieron a los niños y los ocultaron. A Perla y a su tía Enedina las subieron a una camioneta Explorer azul. Los 2 hombres armados que las custodiaban las llevaron a las inmediaciones de un motel de carretera, el Diamant. Las bajaron a patadas y las hincaron en la tierra. Moreno creía que en pocos minutos iba a estar muerta, pero su suposición fue errónea. Aquello fue en realidad el comienzo de un infierno que se extendió por varios días y que le obligó a ver las imágenes más grotescas y salvajes que una persona puede imaginar. Con un celular, los criminales grabaron el interrogatorio a sus víctimas, una suerte de prueba de que seguían con vida para luego solicitar dinero a las autoridades. Les pidieron datos personales, relaciones y negocios. Cuando quedaron satisfechos con las respuestas, se quitaron los pasamontañas para comer. La primera etapa del secuestro había sido completada. Ahora queda esperar hasta que llegase el dinero. Perla recuerda esto sobre aquellos sicarios. Esas caras, esos rostros, nunca se me van a olvidar. Eran el mismísimo diablo. Mostrar sus facciones fue un grave error de parte de los delincuentes, pero más adelante te contaremos en detalle qué tipo de consecuencias significó para ellos y para Moreno.
Los rehenes rápidamente comprendieron que se trataba del mismo grupo que el 18 de mayo había secuestrado de igual forma a otros parientes y amigos de Perla Moreno, entre ellos César y Antonio, sus hermanos. Ya sumaban 14 personas secuestradas de la misma familia. A esta altura puede que te preguntes, ¿por qué tanta hazaña con este grupo de personas? Lo cierto es que los sicarios suponían que el clan manejaba una gran cantidad de dinero. Los hermanos Moreno se dedicaban a la compra y venta de automóviles en Ciudad Mante y eran muy exitosos en ello. Cuando los secuestraron en su establecimiento, los delincuentes se llevaron las llaves de más de 40 vehículos y la caja fuerte. Los golpearon y los subieron a una camioneta blanca tipo Lobo, una de las preferidas por los operadores del cártel de los Zetas. Desde entonces no había noticia de ellos, hasta que los mismos secuestradores irrumpieron el almuerzo familiar. Una vez que reunieron todas las piezas, los sicarios llamaron para solicitar el rescate de $250.000. La amenaza era clara y preocupante. Si no llegaban los billetes, los iban a cortar en pedazos para luego disolver su carne con químicos. Aquí los Zetas tenían un campo de exterminio o cocina, como la nombraban porque ahí era donde mataban, cercenaban, quemaban y cocinaban a sus víctimas al deshacerlas en ácido. No estaban alardeando o exagerando. La organización Z era infame por sus métodos extremos y su afición por desmembrar y distribuir las partes del cuerpo de sus víctimas. En la década pasada fueron considerados el cártel más violento de México, ya que empleaban tácticas de tortura propias de guerrillas o ejércitos antiinsurgencia. Traficaban con drogas, extorsionaban y secuestraban en 16 de los 32 estados del país. Por último, su sangrienta guerra contra el Cártel del Golfo provocó miles de muertes entre 2010 y 2015 en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Veracruz. En definitiva, eran una gran amenaza para toda la sociedad. La familia de Perla Moreno pudo reunir $50.000, pero no fue suficiente. Los delincuentes se llevaron a los 14 secuestrados a un lugar oculto en la sierra, ubicado en el municipio de Yera, a 50 minutos de Ciudad Mante. Uno de los delincuentes, identificado como Pedro N., alias El Dandy, les anticipó que nada bueno les iba a pasar. Había ido allí para terminar su trabajo. Así recuerda Perla aquel momento de extremo terror. Nos dijo que ya había valido madre, que hasta ese momento ellos no nos habían tratado tan mal, pero que ahora todo cambiaría. Al comenzar a bajarlos de las camionetas, Moreno pudo ver que sus 7 familiares secuestrados el 18 de mayo estaban tirados en la tierra a la intemperie, con las manos amarradas y bolsas de plástico en la cabeza. Aquí fue cuando me trajeron ya, que aquí fue donde ya nos tuvieron en sí como en cautiverio. En ese momento tuve el peor de los miedos, un miedo terrible, un miedo de que yo ya iba segura que me iban a matar. Uno de los hombres les puso cinta adhesiva alrededor de los ojos y les ató las manos. En simultáneo, otro grupo de sicarios reía y se burlaba de los prisioneros. Incluso llegaron a escupirlos para completar su humillación. Lo peor es que cada tanto tiempo recibían llamadas de su familia y los asesinos Z simplemente se justificaban diciendo que estaban ocupados trabajando. Pese al miedo sentido inicialmente, Perla se dio cuenta que la ejecución no iba a ser inmediata. Todo lo contrario, la masacre se dilató por casi una semana de sufrimiento y penurias que atravesaron con los ojos vendados. Durante los 7 días siguientes no pudieron ver nada. La familia Moreno solo subía cuando era de día por el calor del sol y de noche por el frío de la sierra. Cuando caía la oscuridad, llegaban los sicarios en sus camionetas y comenzaban a golpear a los hombres y a violar a las mujeres cuando pedían levantarse para ir al baño. La tortura más habitual es la que escuchamos al inicio de este video, y consistía en calentar un bate de béisbol para golpearles en las piernas y la espalda. Así lo recuerda Perla. Sentíamos un dolor horrible, no solo por el golpe, sino por lo caliente.
Ellos lo disfrutaban, era como un gozo. Otras veces los quemaban con cigarrillos prendidos, caminaban sobre ellos o colgaban a los hombres de los árboles boca abajo. En el 7º día de cautiverio, los sicarios subieron a la sierra antes del anochecer, enfurecidos porque ya no quedaba nadie en Ciudad Mante a quien pedirle rescate. El resto de la familia de los 14 secuestrados había huido de la ciudad, y es por eso que el jefe de plaza local, el Ricky, resolvió quedarse con sus propiedades. Les preguntó dónde encontrar escrituras y facturas de sus autos y casas y les prometió liberarlos si los encontraba. Pero no fue así. Por la noche llegaron en las camionetas y comenzaron a bajar elementos para acribillarlos, tambos de diésel y ácido. Les quitaron la cinta adhesiva de los ojos y les dijeron: «Mírame bien, perra, ve bien mis ojos y no los olvides nunca». Empiezan a gritar: oye, tú baja los tambos y que las hachas y que unas garrafas que traen ahí, no sé, otro líquido que mencionaron. Se escuchaba donde aventaban palos o aventaban las hachas o aventaban cosas que bajaban de la camioneta, las yogas, se escuchaban cuando azotaban los tambos. Y en ese momento que nosotros escuchamos todos, nos dimos cuenta realmente que ya se había acabado. O sea que ya nos iban a matar prácticamente. Todos los secuestrados lloraban. Uno de los hombres del cártel levantó del suelo a uno de los tíos de Perla, el señor Dionisio, de 57 años. Lo acercaron a un gran tronco de madera y encendieron un reflector para alumbrarlo. Querían que todos vieran cómo lo iban a matar. Era un grotesco espectáculo. Moreno no olvidará jamás la imagen de su tío siendo descuartizado a machetazos. Cada golpe en la carne era más ensordecedor. En un punto, los gritos de dolor de Dionisio se mezclaron con los llantos de los familiares vivos, conformando una melodía oscura que retumbaba en las afueras de la ciudad. Tan lejos que nadie podía escucharla, salvo los protagonistas del horror. Y prácticamente vimos todo lo que le hicieron. O sea, qué le hicieron, cómo lo mataron. Al momento que hacen el primer hachazo que le dieron a mi tío, en ese momento el cuerpo se puso caliente de pies a cabeza, me quedé sorda, no escuchaba nada, no podía hablar, mi lengua se puso dura, tenía mucho miedo. Impulsada por el miedo, Perla Moreno se levantó y con una piedra golpeó con fuerza al hombre que los cuidaba, noqueándolo en un instante. La sangre chorreaba de la cabeza del sicario, señal de que había sido efectivo su choque. Los demás familiares se rebelaron. Algunos subieron en una de las camionetas y lograron arrancarla, pero Perla se quedó paralizada viendo cómo se alejaban. Cuando reaccionó, solo pudo correr y aventarse en caída libre por un barranco. Sobrevivió a la caída, pero no se podía mover. Solo escuchaba balazos que provenían desde arriba. Gritos de dolor y el sonido de llamas encendiéndose completaron la banda sonora que duró varios minutos hasta apagarse por completo. No sé cuántas vueltas di hasta abajo, terminé golpeada hasta abajo del barranco, inmovilizada de la garganta hacia abajo, no me podía mover, pensé que me había quedado paralítica. Después de descansar unas horas, Perla Moreno pudo incorporarse y comenzar a caminar buscando ayuda, siempre temiendo volver a cruzarse con sus captores. Afortunadamente no fue así. Al cabo de 2 días se encontró una casa de madera, la única que vio en esa parte de la sierra. El hombre que la recibió, un carpintero de 56 años, la escondió entre los árboles. Pensó que no podía tenerla en su casa porque la encontrarían, así que la alimentó y salieron en búsqueda de policías. Horas más tarde encontraron la camioneta en la que huyeron los familiares de Perla, pero solo quedaba uno de sus primos. Les contó que tras huir a toda velocidad, chocaron en una curva y no pudieron seguir. Golpeados y heridos por el impacto, todos comenzaron a caminar en direcciones diferentes para evitar ser capturados. También les dijo que acababa de llamar a la base militar de Ciudad Mante para denunciar al ejército lo que había sucedido en la sierra. Unos 45 minutos más tarde, llegaron los militares y comenzó la búsqueda del resto de los familiares. De los sicarios no había rastro.
Pero Perla había visto muy bien sus rostros y pudo brindar identikits precisos que permitieron capturarlos al cabo de algún tiempo. El dandy y el chino fueron detenidos por el ejército mexicano recién en junio de 2015 y actualmente se encuentran presos en el Centro Federal de Readaptación Social de Chiapas por pertenecer a los Zetas y cometer crímenes aberrantes como la ejecución y descuartizamiento de personas inocentes. No hay información actualizada sobre la pena que están cumpliendo, pero al momento del proceso judicial se barajaban entre 50 y 80 años tras las rejas, lo suficiente para que terminen sus días privados de su libertad. Aún así, no hay reparación para el horror que experimentó Perla Moreno, quien aún sueña con los alaridos de dolor de su tío Dionisio. El siguiente caso dejó secuelas similares en la víctima. Recuerdo el miedo y la impotencia que sentía cuando se deshacían de las demás personas que estaban ahí también conmigo. Y pensaba, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿O qué irán a hacer con mi hija? Si bien los Zetas fueron uno de los grupos más temidos y nefastos que pisaron suelo azteca, no estaban solos en su cruzada por controlar el negocio de las drogas. El villano de nuestra próxima historia de terror es el Cártel del Golfo, una organización con casi 100 años de historia, cuyas raíces se remontan hasta los años 30. Sin embargo, el horror de sus acciones es completamente contemporáneo. En marzo de 2023, a través de la conocida plataforma de videos TikTok, una usuaria identificada como Ivette Saldívar compartió un relato escalofriante que la involucra a ella, una bebé recién nacida, y al grupo narco antes mencionado. De inmediato su confesión se hizo viral debido a lo horrendo de los detalles brindados. Un día como hoy, pero siendo lunes, alrededor de las 11:12 del mediodía, mi hija de 3 meses y yo de 18 años fuimos privadas de nuestra libertad por el crimen organizado en Reynosa, Tamaulipas. En primer lugar, es notable destacar que tanto esta joven como Perla Moreno sufrieron sus respectivos secuestros en el estado de Tamaulipas, una tierra plagada de narcos y grupos delictivos. Allí se han registrado numerosos raptos y por lo general las víctimas nunca vuelven a aparecer. Se suman a la inmensa lista de desaparecidos que fueron evaporados de la tierra por los sicarios. En este caso puntual, Ivette narra que el 11 de marzo de 2013, ella y su pequeña hija fueron raptadas. Los perpetradores no tuvieron ningún tipo de reparo moral a la hora de levantar a una muchacha apenas mayor de edad junto a su bebé. La única motivación es el dinero, y una joven madre es un botín atractivo para demandar grandes sumas a las autoridades. Escuchemos cómo continuó su martirio. Aproximadamente como de 2 a 3 días nos trajeron en camionetas blindadas, pasamos por balaceras, brechas, enfrentamientos, etc. Después nos pasaron a una casa de seguridad donde había más personas. Incluso había niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad. La primera parte de su cautiverio fue especialmente peligrosa, ya que fue trasladada a un lugar apartado, pero en el camino los sicarios del Cártel del Golfo se toparon con enemigos. La joven recuerda haber cruzado balaceras y otros enfrentamientos propios de la vida ilegal. Puedes imaginar la desesperación de estar en medio de ese caos, preocupada por la seguridad de tu hija de apenas 3 meses. Afortunadamente nada trágico ocurrió en ese viaje, pero aquello era solo el comienzo. Ahora Ivette debía aguardar paciente en un centro de reclusión narco. Un lugar secreto y recóndito donde se alojan a rehenes que son vigilados por sicarios bien armados. La joven mujer relató que el secuestro duró un aproximado de 15 días, donde compartió espacio con distintas personas de edades diferentes, quienes iban desapareciendo día con día mientras ella permanecía ahí. De acuerdo con los recuerdos de Ivette, ella siempre fue tratada de la mejor manera posible por sus secuestradores, quienes aseguró estaban cumpliendo con una orden impartida por sus superiores. Esto último resulta intrigante, ya que sugiere una estrategia demandada por superiores. Pero ¿por qué secuestrar a una jovencita y a su bebé?
Las hipótesis son variadas, pero ninguna encuentra sustento suficiente para convertirse en una respuesta. De hecho, la víctima de este caso detalla que durante su estancia en el lugar, su hija, que tenía pocos meses de haber nacido, se enfermó debido a las condiciones del lugar. Gracias a Dios, a mi bebé nunca le faltó comida, leche, pañales. Incluso hubo un día que se puso mal y le dio temperatura, tenía reflujo porque la leche que le compraban ellos pues no le caía. No era la que tomaba, pero era la única que había. Entonces me llevaron al hospital. Increíblemente se le permitió llevarla al Hospital Materno Infantil de Emergencias, siendo escoltada por algunos sicarios. Estaba entre sus prioridades que tanto la infante como su madre tuvieran buena salud, lo que puede indicar que pretendían venderlas en el oscuro mercado de la trata de mujeres. Ivette Saldívar reveló que cuando estuvo en el centro de salud pidió ayuda con una enfermera del lugar. Sin embargo, la encargada le aseguró que no podía hacer nada para apoyarla, pero le prometió que todo saldría bien. Y me le acerqué y le dije, ayúdame por favor, ayúdame a salir de aquí. Dime por dónde puedo salir y que no se den cuenta. Y me dijo, yo no te puedo ayudar. Lo siento mucho, yo no te puedo ayudar. Y le dije, por favor, nos tienen privadas de nuestra libertad. Y ya me dijo, no puedo, hijo, por más que quiera te lo juro que no puedo. Se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Ante esta situación, la mujer pensó en dejar a su hija en el centro de salud para salvarla. No obstante, resistió con ella hasta el último día de su secuestro. Esto también apunta a una complicidad entre el centro médico y la organización criminal. No sería la primera vez que se revelan lazos de cooperación entre cárteles y hospitales, pero nunca antes con respecto al manejo de pequeños de tan corta edad. Ivette también mencionó que fue testigo de cómo las personas que estaban con ella iban desapareciendo, muchas de ellas debido a que su familia había efectuado un pago, pero otras marchaban directo a la fila de ejecuciones. Con frecuencia se escuchaban disparos lejanos, lo que podría indicar uno de esos infames espacios de ocultamiento de cadáveres. Cuando yo llegué, vi que había más personas, alrededor de unas 50, 60, pero conforme pasaban los días iban disminuyendo y éramos pocos ya los que quedábamos con vida. Desafortunadamente, en el TikTok original la mujer no brinda detalles sobre cómo fue liberada, por lo que su historia tiene un punto ciego sobre el cual no podemos brindar detalles. A pesar de las condiciones, Ivette y su bebé no fueron dañadas, pues los sicarios que las tenían cautivas se limitaban a vigilarlas, por lo que incluso la víctima agradeció el trato recibido durante su estancia en ese infame lugar. No obstante, la mujer lamentó los hechos no solo por su caso específico, sino por la situación de peligro que enfrenta todo México. Ivette destacó que durante su reclusión con uno de los cárteles más peligrosos, fue testigo de los enfrentamientos, las injusticias y la violencia que día a día la gente sufre en manos de las células delictivas. También vivió en carne propia la impunidad con la que se manejan y el nivel de influencia que tienen en distintas esferas de la vida pública. Por ello, la joven madre hizo una denuncia a las autoridades de gobierno por no hacer nada al respecto, pues aseguró que dentro de su estadía en la casa de secuestro, fue consciente de la cantidad de gente desaparecida que no corre con la misma suerte que tuvo ella y su bebé. Recuerda que estos son apenas 2 ejemplos de una crisis espantosa que desde hace años aqueja a México. Ya sean familias numerosas o madres jóvenes y solteras, no hay víctima demasiado frágil como para estar fuera de la mira del narcotráfico. De esta manera llegamos al final de un video realmente trágico, pero 100% real. Si quieres seguir conociendo este tipo de relatos sobre el crimen organizado mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. De esa manera podrás estar al tanto de todo el material que publiquemos. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.